Querida familia, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar iniciando una nueva serie, la cual tiene por nombre Conociendo a nuestro Dios. El día de hoy vamos a iniciar esta serie. Espero que nos acompañes a conocer quién es nuestro Dios y cuáles son sus atributos. Para empezar a hablar acerca de los atributos de Dios, es importante poder definir qué son los atributos de Dios. Y pues básicamente estos atributos son características del carácter de Dios, características que reflejan quién es Dios. Existen dos tipos o de cierta forma dos categorías de atributos. Algunos los llaman comunicables e incomunicables, que básicamente los comunicables son atributos que pueden verse en el ser humano, de cierta forma que Dios comparte con el ser humano en mayor medida, y otros atributos que de cierta forma están más lejos del carácter del ser humano, que son características que pertenecen de cierta forma más exclusivamente a Dios, pero que aún así tienen cierta presencia en el carácter del ser humano. El día de hoy vamos a hablar acerca de la santidad de Dios. Y en este caso queremos empezar esta serie con este atributo, ya que de cierta forma es un atributo olvidado, y más en nuestro contexto cotidiano. En este contexto moderno, la santidad es una palabra que pareciese hubiese perdido cierta actualidad o cierta presencia en la realidad del ser humano. Sin embargo, es muy importante y por eso queremos empezar con este atributo. Cuando nosotros hablamos del amor de Dios, nos sentimos abrazados, nos sentimos acobijados, nos sentimos de cierta forma importantes, ¿cierto? Cuando pensamos en la misericordia de Dios, nos sentimos seguros, pero cuando hablamos de la santidad de Dios, nos enfrentamos a una realidad que nos deja sin palabras. Un atributo que de cierta forma provoca temor como asombro, quebranto como esperanza. Y fue esto precisamente lo que experimentó el profeta Isaías. De hecho, él lo relata en el libro que lleva su nombre, en el libro de Isaías, y nos cuenta cómo fue esa visión, cómo fue esa experiencia de él delante del Dios Santo. Miremos lo que dice Isaías capítulo 6, versos 1 al 8. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí! Porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Porque mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas. Con él tocó mi boca y me dijo: Esto ha tocado tus labios, y es quitada toda tu iniquidad, y perdonado tu pecado. Y oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Aquí estoy, envíame a mí, le respondí. Es interesante ver que el profeta Isaías, al encontrarse con Dios, tiene una experiencia totalmente distinta de lo que nosotros tal vez podríamos pensar. Diríamos: no, pero el profeta tal vez exageró porque Dios es amor, el profeta tal vez exageró porque pues si él es un profeta debe estar tranquilo delante de su Dios, pero tal es la naturaleza santa de Dios que incluso el profeta sintió que moría. Es tal la santidad de Dios que ni siquiera los ángeles pueden estar en su presencia de una manera tranquila, de una manera relajada.
diciendo, bueno, Dios es un Dios de amor, de misericordia, y simplemente yo puedo estar delante de Él como si fuera un amigo más, como si fuera cualquier otra persona. No, ni los ángeles, ni siquiera el profeta de Dios pueden estar delante del Señor como si fuese cualquier otra cosa. Y eso nos expresa el carácter de Dios. Y de hecho el pasaje no está hablando acerca del poder de Dios, no está hablando de su gobierno, no está hablando de su soberanía. No, el pasaje está resaltando la santidad de Dios. Y un hombre delante de Dios, lo primero que hace es reconocer su pecado, reconocer su condición. Y esto es lo que nos refleja la santidad de Dios. Tristemente hoy en día nos hemos vuelto personas, o es frecuente, mejor dicho, encontrar personas que ven a Dios con irreverencia, que no le prestan atención a quién es Él, que como si fuese un cualquiera, recibe una adoración inadecuada, recibe oraciones o expresiones de oración como si fuese cualquier otra persona. Pero cuando el profeta de Dios está delante de él se sentía totalmente perdido. Curiosamente, sentía una desesperanza en el hecho de decir, estoy perdido, porque estaba siendo confrontado su naturaleza pecaminosa delante del Dios Santo. Sin embargo, Dios en su misericordia le hace un llamado. Primero, perdona sus pecados y luego lo envía con un propósito. Pero eso lo veremos más adelante. Hoy estamos centrados en conocer qué significa que Dios sea santo. Hay muchos autores, esto es un tema que se ha meditado en la iglesia por mucho tiempo y hay algunos autores que quiero citar en este momento. Pero una definición que quiero resaltar es la que hace Arthur Pink, que la veremos en un momento. Pero Wayne Grudem define la santidad de la siguiente manera. La santidad de Dios significa que Él está separado del pecado, dedicado a buscar su propio honor. Esta es la descripción más básica de la santidad de Dios, y es que Él está separado del pecado. Es decir, en su naturaleza no hay pecado, no hay mancha, no hay siquiera una mácula. Una mácula es, por ejemplo, con un pincel y hacer un pequeño lanzamiento de pintura, ni siquiera eso, no hay rastro siquiera de pecado. Está totalmente separado Dios en su santidad del pecado. R.C. Sproul dice que la santidad expresa la trascendencia de Dios, que Él es radicalmente otro y que eso produce en nosotros tanto atracción como temor. Claro, porque es un ser humano pecador que se presenta ante un Dios completamente santo. Es la reacción natural y lo vimos en el profeta. A.W. Tozer afirmó, santo es la manera de ser de Dios. Él no se ajusta a un estándar. Él es el estándar. En resumen, la santidad es la pureza de Dios, es una pureza absoluta, su trascendencia, su gloria moral y también el patrón que marca nuestras vidas, porque precisamente Dios nos habla en diversas partes de la escritura diciéndonos, sean santos porque yo soy santo. Como les decía, me llama mucho la atención la afirmación de A.W. Pink, que dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Él es independientemente, infinitamente, inmutablemente santo. En las escrituras frecuentemente se le llama el santo. Y lo es porque la suma de toda la excelencia moral se encuentra en él. Él es la pureza absoluta y sin mancha ni sombra de pecado. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. La santidad es la excelencia misma de la naturaleza divina. El gran Dios es magnífico en santidad, por lo cual leemos, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Como el poder de Dios es lo opuesto a la debilidad natural de la criatura, ya que su sabiduría está en completo contraste con el menor defecto de comprensión o necedad, su santidad es la antítesis de toda mancha o contaminación moral. Es una respuesta muy completa la que hace Pink. Con todo lo anterior, podemos afirmar que Dios es el estándar moral. Su santidad
no es únicamente un aspecto más del carácter de Dios, sino que Dios es por naturaleza santo. No tiene grados de santidad, no es altamente santo, sino que es santo por esencia. Su naturaleza es completamente santa. Y pues teniendo clara la definición de la santidad de Dios como atributo, es importante que meditemos en tres aspectos relevantes frente a la santidad de Dios. Dios es distinto de toda la creación, Dios refleja su santidad en todas sus obras y en tercer lugar, Dios aborrece toda forma de pecado. Así que empecemos con el primer aspecto. Dios es distinto a toda la creación. Si nosotros nos damos cuenta, en la visión que tiene el profeta Isaías en el capítulo 6, vemos que los ángeles tienen 6 alas. Esto es muy llamativo, pero también es muy diciente. Nos da un mensaje claro. Las dos primeras alas son alas para tapar su rostro. Y todos van a decir, ¿y por qué se tapan el rostro? Y es para no ver el rostro santo de Dios. Luego tienen otras 2 alas para cubrir sus pies. Recuerden lo que sucedió con Moisés en Éxodo 3:5 y en Éxodo 33:18, donde Dios le dice, quita de tus pies las sandalias, ¿cierto? Pues aún los ángeles deben cubrir sus pies por estar en tierra santa, es decir, por estar delante de Dios. Y precisamente tienen 2 alas para volar. Ni siquiera pueden tocar el mismo suelo en el cual Dios se encuentra. Y yo sé que uno de los aspectos de Dios es que es espíritu. Pero eso lo que nos está dando a entender es, tal es la santidad de Dios que aún seres que no tienen pecado, como los ángeles que están delante de Dios, no son seres contaminados por el pecado. Pero aún así no pueden ver el rostro de Dios ni pisar el suelo donde Dios se encuentra, aunque no son seres pecadores. Si estuvieran contaminados por el pecado no podrían estar delante de Dios. Tal es la naturaleza de Dios, su naturaleza santa. Dios precisamente por eso está separado completamente de la creación. ¿Y a qué me refiero esto? En su carácter, en su esencia santa, Él no es igual. La creación no es una parte de Él, no. Es Dios en su esencia, en su ser, es distinto a toda la creación. Claramente la creación refleja la gloria de Dios. La creación muestra quién es Dios, pero no es la creación una parte de Dios, como algunas falsas doctrinas enseñan, como algunos planteamientos enseñan de que Dios es toda la creación, que toda la creación es parte de la esencia de Dios. No, es Dios que es distinto a la creación, aunque la creación refleja y tiene esa firma clara de Dios. Segundo aspecto, Dios refleja su santidad en todas sus obras. Y es precisamente este uno de los puntos de por qué en la creación hay imperfección. Y es que no es la creación una parte de la esencia de Dios. No es Dios compartiendo su esencia total y perfecta en la creación, sino solamente una imagen, por ejemplo, en el caso del ser humano, una imagen y semejanza, una similitud, pero no necesariamente tiene la naturaleza exacta, el carácter santo de Dios. Hablemos de Dios, el Dios santo, que hizo sin pecado al hombre. Esto lo vemos en Génesis capítulo 1, verso 31. Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el sexto día. Y es aquí donde las personas dicen, Brian, ¿cómo es posible que un Dios santo haya creado a un ser humano pecador? Pues muy bien, Dios no creó al ser humano pecador. Dios lo hizo inocente. Y el pasaje de Génesis capítulo 1, verso 31 nos muestra que Dios reconocía la bondad, que era bueno toda la creación. Dentro de esto, pues el ser humano también estaba. Pero no dice el pasaje que Dios lo creó perfecto. El pasaje dice fue que la creación era
buena. Dentro de eso, el ser humano. Luego nosotros vemos que el pecado entra al mundo por la desobediencia, ¿cierto? Pero Dios, en su inicio, creó al ser humano inocente y bueno. Toda la creación era buena. El Dios Santo hizo sin pecado a los ángeles. Esto lo dice Judas capítulo 1, verso 6. Y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Aquí vemos también que los ángeles, como parte de la creación de todo lo que nosotros conocemos de Génesis capítulo 1, pues ellos no eran perfectos, sino hacían parte de esa creación que había sido en gran medida buena. El tercer aspecto, y es Dios hizo sin pecado a Satanás. Ezequiel capítulo 28 verso 15 dice: perfecto eras en tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. En este pasaje la expresión perfecto eras en tus caminos se refiere a una conducta, a un comportamiento, a aquello que se espera de quien era conocido como Lucifer, el ángel, ¿cierto? Ya luego lo conoceremos como Satanás, que es el opositor. Pero aquí en este aspecto, cuando menciona que era perfecto en sus caminos, se refiere a esa conducta. Pero no está hablando a que tenga una esencia, una naturaleza perfecta. La esencia de Satanás, o bueno, de Lucifer en ese momento, no era perfecta, porque perfecto solo es Dios. Santo por esencia solo es Dios. Y sé que ahora alguien puede decirme: bueno, Brian, ¿y cómo puede ser que Dios, que es santo, haya creado un universo, tenga una creación donde fuera posible que existiese el pecado? Y la respuesta de hecho es sencilla. Y es porque Dios dio al ser humano, a los ángeles y a Satanás la capacidad de tomar decisiones. Es decir, les dio una voluntad que les permitía elegir por ellos mismos. Y fue lo que sucedió en Edén. Dios le dijo a Adán y Eva: no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pueden comer de todos los otros árboles, pero de ese no coman. Y cuando Satanás vino a tentarlos, ellos dijeron: aunque Dios dijo que no comiéramos, nosotros vamos a comer. Y pusieron su voluntad por encima de la voluntad de Dios. Y es allí donde entró al mundo el pecado. La manera para que no exista el pecado sería quitarle a la creación, por ejemplo al ser humano, a los ángeles y a Satanás, la capacidad de tomar decisiones, quitarles su voluntad. Pero esto no va relacionado con quién es Dios, esto iría en contra de su carácter, porque Él en su voluntad y en su soberanía decidió que cada persona, cada ser humano tuviese esa capacidad de elegir, incluso si fuese en contra de su voluntad. Y es precisamente esa relación que Dios quiere tener con la humanidad, y es que sea una relación de adoración genuina por parte de la humanidad, que expresen voluntariamente el deseo de adorar a quien es Dios, porque Él es digno, que lo conozcan y que lo adoren. Nunca se ha tratado de Dios desear la adoración de seres carentes de conciencia, es decir, de máquinas, de robots que están programados para adorar a Dios. No, Dios quiere tener una relación genuina y voluntaria con el ser humano. Voluntades reales que adoren a Dios por quien Él es, que deseen adorarlo y no simplemente una adoración sistemática, programada y carente de voluntad. El cuarto aspecto del carácter de Dios, de la santidad de Dios en su creación, es también la ley moral de Dios. Romanos capítulo 7 verso 12 dice: así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Es decir, los estándares que Dios estableció para el ser humano también contemplan que debe ser santo. Por eso se establece ese estándar de Dios para la humanidad, y es: sean santos porque yo soy santo. El tercer aspecto de la santidad de Dios que veremos el día de hoy es que Dios aborrece toda forma de pecado. No existe distinción moral en Dios frente al pecado. Es decir,
ante Dios es tan pecaminoso el pensamiento o la intención malvada como la ejecución de ese pecado. Mire lo que dice Proverbios capítulo 6 versos 16 al 19. 6 cosas hay que el Señor odia, y 7 son abominación para él: ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que trama planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Nosotros humanamente podemos decir, no, pero acá hay un poco de desbalance, hay algo que no cuadra. ¿Cómo es posible que el corazón que trama planes malvados esté equiparado con manos que derraman sangre inocente? Una cosa es pensarlo y otra cosa es llevarlo a la ejecución. No puede ser que el que derrama sangre inocente sea igual al que genera discordia entre hermanos. Pero eso es en nuestro estándar moral humano. Pero el estándar que Dios tiene para nosotros es uno donde tanto la iniciativa, el pensamiento, el deseo perverso son igualmente comparables con la ejecución de ese pecado. Otro ejemplo que les pongo es Mateo capítulo 5 versos 27 al 29, que dice: ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Es claro lo que el pasaje está enseñando, y de hecho es una expresión muy estricta cuando habla de que si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo. Y acá no es literal, no le está diciendo que quede ciego para no pecar. No, lo que está diciendo es toda aquella cosa que te lleve a ti a pecar, todo aquello que sea un estorbo para vivir de una vida santa, de una manera agradable a Dios, córtalo completamente de tu vida. No tienes que quitar miembros de tu cuerpo, sino quitar cosas, hábitos o circunstancias que te llevan a pecar. Y el estándar de Dios es tal que dice, no cometerás adulterio, y lo sabían porque la ley de Moisés lo decía. Pero yo les digo que incluso el que la mira para codiciarla ya cometió adulterio en el corazón. No necesitó la persona de llevar a cabo el adulterio, solamente con desearlo en su corazón delante de Dios, eso ya cuenta como adulterio. Miren lo que dice Mateo 5, versos 22. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Estamos hablando de una persona que al estar enojado está corriendo un riesgo tremendo. Que al decir algo como insensato o necio o incluso idiota, se hace merecedor del castigo. Ese es el estándar moral de Dios. Nunca se ha tratado de pecados grandes o pequeños. Todo pecado atenta directamente contra la naturaleza santa de Dios. Todo pecado. No los pecados que se consideren delitos. No. Todo pecado es algo que atenta directamente contra la naturaleza santa de Dios. Algo importante a mencionar es que Dios no culpa al pecado en sí mismo como culpable. Es decir, el pecado es algo abstracto e invisible, es algo que no tiene un cuerpo, que no tiene una conciencia. Es decir, el Señor va a castigar a las personas que cometen el pecado, no al pecado, porque el pecado es algo abstracto que no tiene cuerpo, como mencioné anteriormente. No es que el pecado del adulterio va a ir al infierno, no, va a ir la persona que adultera es la que va a ir al infierno, la que va a recibir ese castigo. El pecado existe por las acciones humanas, el pecado existe por la voluntad humana de hacer el mal. Por eso Dios no va a castigar el pecado, Dios va a castigar al pecador por su pecado. Y esto no se trata de ser falto de misericordia o injusto, no, es que va
en contra de la naturaleza de quién es Dios. Y donde está el pecador no puede estar Dios. Mire lo que dice el Salmo capítulo 5, verso 5. Los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Dios es un Dios justo, un Dios santo. Y mire lo que dice el Salmo capítulo 7, verso 11. Dios es un juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Vuelvo y les digo, pecar no es solamente que dañas a las personas, sino que es algo que atenta directamente contra nuestro Dios, contra el Creador, contra el Señor soberano. Es una oposición voluntaria del ser humano que atenta contra quién es Él. Y estos son solamente algunos pasajes de muchos que podemos encontrar en la Biblia, los cuales nos muestran la profundidad de la santidad del Señor. Y aquí quiero citar a Stephen Charnock, que dice: ni los juicios que se han hecho, ni los que se harán sobre el mundo malvado, ni el horno en llamas de la conciencia de un pecador, ni la sentencia irreversible pronunciada contra los demonios rebeldes, ni los gemidos de las malditas criaturas demuestran con tanta claridad el odio de Dios hacia el pecado, como la ira de Dios que se desató sobre su Hijo. Nunca la santidad divina lució más bella y hermosa que cuando el semblante de nuestro Salvador se vio más estropeado en medio de sus gemidos moribundos. Esto mismo lo reconoce el Salmo 22, cuando Dios apartó su rostro sonriente de él y clavó su cuchillo afilado en su corazón, lo cual le forzó a clamar con ese terrible: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él ama esta perfección. Tú eres santo. Y tal cual como lo expresa este autor, yo no quiero terminar este video sin mencionar que este gran problema entre Dios y el hombre fue resuelto por Dios el Padre al enviar a su Hijo unigénito, al enviar a Jesucristo para poder establecer el único medio por el cual el ser humano puede ser salvo. Dios es santo y el ser humano es pecador. Pero Dios en su santidad estableció un medio de justicia para que el ser humano pudiese ser rescatado, pudiese ser redimido delante de Él. Y por eso nosotros como creyentes podemos presentarnos ante Él. Creemos que Jesús, que es Dios, murió en la cruz para pagar por nuestros pecados. Que Jesús fue enviado por Dios Padre para salvarnos. De hecho, creo que el apóstol Pablo lo expresa mejor en Romanos capítulo 5 versos 1 y 2. Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos, y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. No se trata de nosotros, no se trata del estándar que nosotros queramos tener. Es el estándar que Dios diseñó para nosotros como seres humanos. Es el estándar que Dios diseñó para su pueblo. Seamos reverentes. No olvidemos que estamos hablando ante el Dios Santo cada vez que oramos y de la forma que llevamos nuestra vida. Que nuestro corazón sea un corazón que se humille, que sea reverente ante el Señor, que vivamos una vida que dé gloria a su nombre. Él es santo y nosotros pecadores. Pero lo bonito de este atributo de la santidad es que a través de Jesucristo nosotros somos santificados por Dios. En el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo se nos atribuye la santidad de Dios, se nos atribuye esa justicia de Dios. Y aunque no seremos 100% santos, si vamos caminando en una vida donde poco a poco somos santificados. Y en esta tierra no llegaremos a ser santos, pero sí podremos llevar una vida que honre al Señor. Y cuando partamos de esta tierra, estando allí con el Señor en la eternidad, tendremos cuerpos glorificados en los cuales ya no habrá pecado, en los cuales todas esas cosas viejas del mundo caído en esta tierra habrán quedado atrás. Qué hermoso es poder pensar y meditar en quién es nuestro Dios. Y queridos hermanos, aunque me gustaría poder hacer
un video muchísimo más profundo. Nos tomaría no sé cuánto tiempo poder hacer un video que exprese más en detalle quién es nuestro Dios Santo. Pero por esta ocasión tendremos que dejarlo hasta ahí. Espero les haya gustado el video. Por mi parte no es nada más. Nos veremos en un próximo video confiando en el Señor y que Dios les bendiga.